5 y 6, ¿vale? Entonces, bueno, antes que todo, pues vamos a poner todo esto en manos de Dios, ¿vale? Para que igual, pues, no salga nada de nuestras bocas que no tenga que salir. Señor, te damos gracias, gracias porque nos permites tener este tiempo. Gracias porque igual permites a mis hermanos, pues igual tener este tiempo con nosotros. Sabemos de que existen muchas cosas a nuestro alrededor, muchas cosas que tenemos que luego realizar, pero pues lo importante eres tú. Siempre, siempre lo importante vas a ser tú, porque dice tu palabra que todo es de ti, por ti y para ti, mi Dios. Te queremos conocer más, queremos igual saber y afirmar las cosas que tú has puesto en tu palabra en nuestras vidas. Ponemos este tiempo en tus manos, que nuestros corazones estén dispuestos, que sean esta tierra fértil, Señor. También te pedimos por nuestros hermanos que no pudieron estar el día de hoy, que tú pues igual alguna situación que tengan que pues tú igual la puedas arreglar, que ellos puedan ver tu mano poderosa en sus vidas. Y Señor, también ponemos cada palabra que va a salir de nuestras bocas en tus manos y que pueda ser de bendición también para los que están escuchando ahorita, igual para los que puedan escuchar después. Ponemos este tiempo en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. Pues le puse de título a bueno, esta parte, verdad tras verdad para estar firmes. ¿Por qué? Porque vamos a ver de que Pablo sigue afirmando, ahora sí que prácticamente la doctrina que debe de estar pues prácticamente firme en nosotros, ¿ok? No es algo que tenga que ser movible, sino que prácticamente es algo que tiene que estar, incluso desde un principio que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador y lo conocemos, estas verdades que estaba mencionando Pablo son las verdades que tenemos que tener y va a ser las que van a estar ayudándonos a diferenciar lo que precisamente Pablo va a estar tocando aquí, que son falsas doctrinas, ¿vale? Antes de comenzar con las dos preguntas que siempre hacemos, primero que nada, en estos dos versículos, estos dos capítulos, recuerden que precisamente lo habíamos dividido la semana pasada, es de que precisamente en estas partes, en estas dos específicamente, es que está demostrando Pablo que sigue existiendo un solo evangelio y que los creyentes, bueno, más bien que todos los creyentes solamente forman una nación, esa nación pues prácticamente, o más bien un solo pueblo, que vendría siendo el pueblo de Cristo, y aparte de que somos una sola iglesia, lo que viene aquí, y aparte pues está afirmando de que precisamente este pueblo es marcado con el Espíritu Santo, que después de ahí vamos a tocar precisamente que va a estar haciendo la obra. Entonces, esto es lo que vamos a estar viendo aquí. De ahí nos tenemos que tratar de mover, es la idea, por así decirlo, central que Pablo viene a tocar aquí. Y obviamente va a tocar otros aspectos que vendría siendo lo que es no dejarnos, siguiendo lo de la semana pasada, no dejándonos guiar por falsas doctrinas, ¿vale? Pero prácticamente esto le está recalcando demasiado lo que es de que el Espíritu Santo es el que nos está, por así decirlo, marcando y apartando para Cristo, una vez de que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, sigue tocando lo que es la justificación, sigue tocando lo que es de que es ahora sí que es por creer, no por obras. Entonces, eso tiene que quedar muy firme en nosotros y tenemos que estar orando para que precisamente esta palabra siempre quede en nuestros corazones, ¿vale? Y en nuestro diario vivir, porque igual en nuestro diario vivir vamos a estar encontrando estas partes en las cuales que quizás podamos ir guiándonos a las cosas que hacemos, pues vamos a hallar favor delante de Dios o algo así, ¿no? O sea, tratar de como que a tratar de poner en nuestras mentes de que precisamente todo es por gracia y es porque creemos y no porque precisamente pues las obras tienen algo que ver con la salvación, ¿vale? Bueno, entonces vamos con las dos preguntas que precisamente la primera dice, ¿a quién recibimos cuando creemos en Cristo Jesús? Y es en base al versículo 3 perdón, capítulo 3 versículo 5. Entonces, hermana Leti, ahora que no está en la casa del pastor, si no los veo así de bien, no me acuerdo que están ahí, por eso hace 8 días se me fue preguntarle. Hermano, sí, ¿a quién recibimos cuando creemos en Cristo Jesús? De acuerdo al capítulo 3 versículo 5. Espíritu Santo. Exacto, bien. Y es algo que precisamente el pastor en una predicación, recuerdo de que Bendito precisamente mismo.
de que, pues, una vez de que nosotros creemos, el Espíritu Santo ya está ahí, ¿no? Y es algo que igual mucha gente, pues, que quizás no conoce de Dios o no conoce de Cristo, dice, ¿cómo puede ser tan sencillo, no? Pero es precisamente ese regalo inmerecido, es esa gracia que tenemos que el Espíritu Santo viene una vez de que nosotros creemos en Cristo Jesús. De ahí es donde precisamente parte igual Pablo de que prácticamente es por fe y viene el Espíritu Santo, ¿vale? Y la siguiente pregunta es, ¿a qué nos impulsa? Ahora sí que ya tenemos el Espíritu Santo. Entonces, ¿a qué nos impulsa el Espíritu Santo a decir a nuestro Dios? ¿Qué es lo que nos va a estar impulsando? ¿O qué es lo que ya incluso cuando tenemos al Espíritu Santo, podemos decirle a Dios, ¿no? Entonces, Richie, es en base al versículo 4, perdón, capítulo 4, versículo 6. ¿A qué nos impulsa o qué nos anima o qué podemos ya decirle a Dios cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo? Y es algo muy personal que ya lo podemos Pues, dice que le podemos decir Padre, Abba, Padre. tacto, ¿no? Entonces, precisamente son Nos esa. podemos referir como Padre. Y habíamos visto en clases, perdón, en pláticas pasadas que precisamente era la traducción era padre, padre, ¿no? Pero la primera, que era el Abba, era un padre en el cual pues había respeto, había prácticamente esa relación tan personal que teníamos con Dios, que no solamente se puede decir, ah, es mi papá, no, sino que había esa relación muy íntima que significaba esa palabra de Abba, ¿ok? Bueno. Entonces, primero que nada, vamos a tratar estos puntos son claves del Espíritu Santo y que precisamente seguimos creyendo en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Primero que nada, pues vamos a estar viendo de que somos salvos porque creemos en Cristo Jesús y ¿qué creemos? Obviamente creemos de que ¿quién es Él? Pues obviamente es el Hijo de Dios y también creemos en la obra que Él hizo en la cruz, ¿vale? Entonces, es lo que vamos a estar tocando aquí. Igual Dios nos marcó con la identidad del Espíritu Santo, lo vamos a estar viendo en el capítulo 3. Y también no debemos regresar atrás creyendo en falsas doctrinas, que poco a poco hacen que vayamos retrocediendo hasta el punto de precisamente creer de que somos salvos por obras y no por la gracia y no por creer, no por tener fe. Entonces, esto es precisamente lo que vamos a estar viendo. ¿Y por qué? Porque si no vamos a estar desmeditando lo que Jesús hizo en la cruz y aparte la obra que el Espíritu está haciendo en nosotros. Entonces, dentro de esto es lo que va a estar tocando Pablo en estos dos capítulos. Entonces, para eso, ahora sí vamos a entrar a Gálatas y nos vamos a ir a Gálatas 3 Gálatas 3 versículo 2 por favor. Y suegra, ¿me puede hacer favor de leer el Gálatas 3 versículo 2 y Gálatas 3 versículo 5 por favor? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Ok. Bien, ¿ya está el 5? Sí. Ujú. Bien, entonces, ¿qué era lo que estaba pasando aquí? Primero que nada, Pablo les está escribiendo y algunos comentaristas dicen que precisamente algunos de Gálatas habían recibido al Espíritu Santo en el Pentecostés. Entonces, precisamente, él les está preguntando, dice, ¿acaso ustedes recibieron al Espíritu Santo porque hicieron algunas cosas o recibieron simplemente el Espíritu Santo porque creyeron? Estaban ahí esperando. Recuerden que las indicaciones precisamente fueron espera. ¿Por qué? Porque va a venir el Espíritu, bueno, no les dijo específicamente, pero tenían que esperar y vino el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces ellos creyeron en la palabra. Entonces, Pablo les está diciendo esta parte, entonces está recalcando esto, de que no es de que se olviden qué fue lo que pasó y cómo recibieron el Espíritu Santo. Entonces esto nos tiene que traer a memoria igual nosotros, qué es lo qué es lo que tenemos que creer, que es que cuando nosotros simplemente el pastor hizo un llamado o simplemente leímos en la palabra y todo simplemente decía cree y confiesa tus pecados y cree que Cristo Jesús es el Hijo de Dios y que vino a morir por ti. Ese era prácticamente lo que teníamos que hacer desde un principio. Y el Espíritu Santo vino y comenzó a hacer su obra en nosotros. Entonces, así como Pablo les está indicando a los Gálatas, recuerda de que precisamente no fue simplemente de que tú hayas hecho tales cosas y por eso vino el Espíritu Santo a llenarte, vino el Espíritu Santo a bautizarte, no fue así, sino que simplemente porque creíste.
por la gracia de Dios, ahora sí que por su, se me fue la palabra, soberanía, por su soberanía, precisamente es de que Cristo envió al Espíritu Santo cuando él ascendió para que nosotros precisamente fuésemos moldeados por él. Entonces hay que recordar esta parte. Entonces Pablo afirma esto. Y es una cosa que nosotros tenemos que tener firmes y seguros, ¿no? Como les comentaba, me encanta una rola de Fermín Cuarto que dice firmes como un roble. Nosotros tenemos que estar firme prácticamente en este cimiento que nosotros recibimos el Espíritu Santo a partir de que nosotros creemos en Cristo Jesús. Después de ahí vamos a capítulo 3 versículos 6 al 9. Richie, ¿me apoyas con ese? Y Gaby, ¿me apoyas con capítulo 3 versículo 14, por favor? Richie, si me puedes hacer favor de leerlo, por favor. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Saber, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham, y la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Mm, bien. Y Gaby, ¿me puedes hacer favor de leer 3:14? Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Bien. Primero, en esta parte, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que precisamente Pablo toca lo que pasó con Abraham, que precisamente él dice que creyó y el tener fe, el creer, le fue contado como justicia. Y después de ahí le dio una promesa, ¿no? Esa promesa, pues precisamente que sería padre de naciones, de hecho, pues su significado de Abraham es padre de nación, sí, ¿verdad? Entonces, precisamente toda esta parte, su promesa nos alcanza hasta nosotros y aparte de eso, nosotros seguimos siendo lo mismo. Cuando nosotros creemos, pues entonces igual ahora que somos injertados igual al pueblo de Dios, siendo hasta incluso en una parte de ahí, no lo leímos ahorita, pero una parte precisamente dice que ahora así nosotros igual podemos ser llamados esos hijos de Abraham, que precisamente pues son parte de la promesa que iba a tener, bueno, que de la promesa que Dios le dio a Abraham, que tendría multitud de descendencia que precisamente que hasta incluso no iba a poder ser contada. Entonces, precisamente esta parte nos dice que cuando nosotros creemos en Cristo Jesús, ocurre esto, de que igual somos parte de la misma promesa que se le dio a Abraham. Entonces hay que tener esto ahora sí que nuevamente firme. Y nuevamente se dan cuenta, sigue tocando lo mismo. Cuando la palabra toca un punto, ahora sí que prácticamente todo lo que es Gálatas sigue tocando esta parte de creer, o más bien de que somos salvos por medio de la fe en Cristo Jesús, es porque es una cosa que tenemos que tener ahí firme, ¿vale? Después de ahí vamos con este capítulo 3 del 10 al 11. Adriana, ¿va? Sí, Adriana. ¿Me puede hacer favor de leerlo, por favor? Ya. Todos los que dependen de las obras que demanda la ley están bajo maldición, porque está escrito, maldito sea quien no practica fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. Ok, bien. ¿Qué estaba pasando aquí? Bueno, recuerden que Pablo precisamente estaba escribiendo esta carta porque, aparte de que estaban olvidando, pues obviamente que el Espíritu Santo y que aparte somos salvos simplemente por creer, pues había personas que estaban introduciendo una doctrina que no era la adecuada. Esta doctrina precisamente los hacía regresar. ¿A qué? A que las obras iba a poder ser prácticamente pues agradar a Dios y como pues gracias a esas obras pues voy a poder ser salvo. Entonces prácticamente Pablo dice, ¿sabes qué? No es así. O sea, aunque tú puedas realizar muchas obras, no va a ser así. Y aparte, precisamente la palabra de Dios dice que pues obviamente aquel que no cumpla, ahora sí que al pie de la letra lo que es la ley, pues simplemente pues va a ser, ahora sí que Dios es un Dios justo y la paga del pecado pues es muerte, ¿no? Entonces, esa paga pues precisamente era para todos, entonces no íbamos a poder ni alcanzar a Dios ni aparte cumplir la ley, entonces todo esto precisamente lo vuelve a tocar Pablo y dice, ¿sabes qué? Pues nosotros somos justos
somos salvos por creer en Cristo Jesús. Y aunque nosotros queramos ahora sí que alcanzar a Cristo por medio de cumplir toda esa ley, no se va a poder. Entonces, este es lo que está tocando y precisamente nosotros tenemos que estar atentos de no dejar crecer esta falsa doctrina de ser salvos, justificados o ganar el favor de Dios por medio de las obras. Simplemente nosotros hacemos lo bueno, o más bien cuando conocemos a Cristo, dices, ok, ¿hago las cosas buenas para agradar a Dios? No. Esa es una obra que el Espíritu Santo ya hace en nosotros. Entonces nosotros hacemos buenas obras no porque vayamos a ganar el favor de Dios, sino que nosotros conocemos a Cristo, creemos en Cristo, viene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo comienza a obrar en nosotros que automáticamente comenzamos a hacer buenas obras. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo comienza a trabajar en nosotros. Entonces es ahí, pues dices, ok, ¿yo por qué hago buenas obras? Pues no es tanto por ganar el favor de Dios, sino porque el Espíritu Santo ya trabajó en ti. Y lo vemos, o sea, realmente hasta incluso me acuerdo de un libro que leí hace muchos años, ¿cómo se llama? El caso de Cristo. Y este cuate era un periodista renombrado, creo, del New York Times. Entonces el chiste que su esposa se hizo cristiana, ¿no? Entonces, dice, no, dice yo, pues prácticamente cuando me enteré de eso, pues yo pensé de que no, dije, mi esposa ya va a estar en la iglesia siempre, pues no, o sea, va a estar haciendo puras cosas de orar y de todo eso, ya ni me va a atender así, pero él dice en el libro, narra de que su cambio sí fue un cambio radical, pero hasta incluso ahora sí que lo respetaba, por así decirlo, no sé si no lo respetaba, pero dice que lo respetaba, estaba atento de él, obviamente sí iba a la iglesia y todo eso, pero notó el cambio para bien. Entonces es el mismo cambio que el Espíritu Santo va a ir haciendo en cada uno de nosotros, obra de diferente manera. Tenemos un Dios tan creativo, si lo vemos a nuestro alrededor, vemos tantas cosas que dices, ¿cómo las pudo hacer Dios? Entonces igual va trabajando en nosotros de diversas formas, pero siempre va a estar haciendo ese cambio. ¿Quién? El Espíritu Santo, ¿vale? Entonces, hasta ahí, vamos ahí ahora a Gálatas 4. Es versículos 6 y 7. Mm, Gaby, ¿me puedes hacer favor de leerlo, por favor? 6, ¿verdad? 6 y 7, por favor. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Bien, amén. Ok, bien, esa parte precisamente es una verdad y yo aquí puse una verdad increíble, pero también inmerecida. Entonces, pues el hecho de, como habíamos comentado hace rato, cuando Richie dijo que Abba Padre, que era Padre, Padre es algo que nosotros podemos tomar de una forma tierna, pero igual de una forma que debemos de tener respeto, que por la soberanía de Dios prácticamente le place que así sea. Realmente le comentaba yo a mi esposa que cuando yo acepté a Cristo no entendía lo de la gracia. Le digo, hasta que hubo un punto en el que estaba yo leyendo precisamente parte de este versículo y como que se me abrió el mundo y ya tenía años después, o sea, yo le estaba hablando como unos 5 o 6 años después de haberme bautizado y todo el show, de que entendí por completo la gracia. Dije, o sea, realmente es un regalo que nosotros, porque siempre por definición te dicen, ¿qué es la gracia? Ah, es un regalo inmerecido. Y tú te quedas, un regalo inmerecido, ¿cómo? Pero bueno, cuando comienzas a ver precisamente de que tanta inmensidad y tanta pues sí, creación y que simplemente te vino a llamar a ti siendo como estabas, ser parte de su pueblo y muy aparte de esto, tú poderle decir padre e incluso él decirte hijo, es algo que precisamente cuando lo notas dices, realmente es un regalo inmerecido. Entonces, es algo que no podrías tú tener ni aunque pudieras hacer miles de cosas. Entonces, precisamente esta verdad, nosotros, si aún si les pasa como a mí, de que no la llegamos a entender, dice la palabra que Él está atento y Él está puesto, de que si nosotros tocamos la puerta, Él nos abría. Entonces, si nosotros precisamente tenemos alguna duda de cómo es esto, de que la gracia es un regalo inmerecido, que el Espíritu Santo pueda venir a traer revelación y podamos venir a ver cómo realmente es esa gran magnitud de ese regalo que nos hace llamar nosotros hijos suyos y nosotros podemos decirle Abba Padre. Entonces, esa verdad que es increíble y que nosotros tenemos que tener
firmes en nuestro corazón. El Espíritu Santo trae la revelación. Vemos cómo sigue trabajando el Espíritu Santo y es el que siempre va a estar trabajando en nosotros. ¿Ok? Bueno, eh, vamos ahora al capítulo 4 del 9 al 12. Y Lisbeth o mi suegro, si me puede hacer favor de leerlo, por favor. ¿Están ahí? Ahí está. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? 10. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. 11. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. 12. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Ok. 12. Hasta el 9:12. Ahí está. Listo. Bien. Primero que nada, lo que nos expresa Pablo, recuerden que en todo tiempo Pablo era guiado por el Espíritu Santo. Entonces es algo que igual, por así decirlo, Dios estaba tratando de transmitir a la iglesia de Gálatas que ahora sí que no retrocedamos, o sea, no volvamos, en otra versión dice que no, dice, ¿por qué quieren retroceder y convertirse otra vez a ser esclavos? Dice, prácticamente, o sea, ¿por qué quieren volver a añorar eso? Entonces, es algo que igual trata como que si se dan cuenta, igual un poquito adelante, dice, prácticamente yo tengo miedo de que ustedes vuelvan a eso. Entonces es algo que Dios nos está diciendo, ¿sabes qué? No creas eso que te está teniendo atado, o sea, realmente solamente cree. O sea, cree en Cristo Jesús, cree que el Espíritu Santo está haciendo la obra en ti y no creas de que prácticamente lo que haces o lo que estás haciendo y todo eso prácticamente va a ser para ganar mi favor. No, yo ya te escogí, o sea, yo ya llegué y prácticamente mostré lo que es la doctrina verdadera. Solamente es creer en mi Hijo Jesucristo. Entonces, Dios expresa esto a través de Pablo y hasta incluso Pablo dice, tengo eso, ese temor de que ustedes regresen. Entonces, eh, cuando tengamos precisamente esos pensamientos de que nuestras acciones, por así decirlo, nos van a separar o nos van a acercar más a Cristo, no es así. Hay una palabra que incluso dice que si subo al cielo, ahí estás tú, o si bajo al fondo de las tinieblas, ahí también estás tú, ¿no? Porque prácticamente, y hay otra palabra que me encanta que dice, yo dejo las 99 para ir por ti. Entonces hay tantas cosas que Dios ve en nosotros y las ve a través de Cristo. Cuando nosotros creemos en Cristo, Él nos ve a través de su Hijo y nos ve precisamente como sus hijos. Entonces, no tratemos de regresar a esa parte donde intentábamos hacer acciones tras acciones para acercarnos a Dios, ¿no? Es imposible acercarnos por nuestras propias fuerzas. Hay otra parte que no vamos a tocar, pero igual dice que donde decía que comparaba a Pablo, o más bien que comparaba, sino que simplemente tocaba al hijo, prometido que fue de Isaac y el hijo que fue por la parte humana, por el esfuerzo humano que fue Ismael. Entonces, es esa parte donde nosotros nos acercamos por la promesa que fue Jesucristo y la otra parte que nos intentamos acercar por medio de la fuerza humana que vendría siendo la ley. Y no es así, simplemente, solamente el único medio es acercarse por su Hijo Jesucristo, ¿vale? Y vamos con el último capítulo que vamos a tocar, el versículo, perdón, capítulo 4, versículo 19. Amor, ¿me puedes hacer favor de leer? Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Bien. Eh,
no sé cómo sean los dolores de parto, pero por ahí dicen que sí, es muy fuerte, entonces, no sé, algún día, bueno, es otra parte, iba a decir un experimento que hicieron, pero bueno, el punto es de que aquí, yo aquí puse que es un llamado a la iglesia local, primero que nada, para buscar de Dios y estar firmes y madurar en la fe por medio de la palabra. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta aquí, pues Pablo estaba optando, o más bien tomando este papel de estar ahí preocupados por ellos. Y aquí yo lo hago precisamente por nuestro pastor, que a pesar de que pues precisamente deja, ahora sí que trata de dejar todo lo que es en manos de Dios, pero igual le preocupa nuestro crecimiento, le preocupa que la palabra que nosotros demos o que la palabra que se dé en la iglesia esté bien. Entonces, la única manera, por así decirlo, que de aliviar un poco de esa preocupación, así, porque créanme que yo creo que los pastores precisamente al conocer la palabra saben la responsabilidad que tienen. Entonces, es un llamado a la iglesia a que nosotros nos acerquemos más a Dios para estar firmes y madurar con respecto a la fe, con respecto a la palabra, obviamente, y nosotros y el pastor hasta incluso pueda pues ver ese crecimiento de nosotros, ver esa parte en la cual que no sea como Pablo que decía, hijo, le temo de que venga o escuchen en internet algo, ¿no? Y puedan desviarse, ¿no? Que pueda ver tanto Dios como el pastor que nosotros vamos afirmando las cosas verdaderas, que prácticamente venga lo que venga, nosotros sabemos de que en la palabra, si no está correcto, pues prácticamente nos voltearemos y dejaremos que pase, ¿no? O hasta incluso dar un consejo sabio igual. Entonces, yo veo esta parte como un llamado a la iglesia, a nosotros como iglesia local, para leer la palabra, para apartar ese tiempo. El domingo el pastor decía que justamente esos minutos que luego tomamos para, pues sí, para distraernos, por así decirlo, podemos tomarlos para meditar, ¿no? Y ojalá que en algún punto, pues, la palabra sea para nosotros, como dice, más dulce que la miel, ¿no? Entonces, con esto quiero terminar para que precisamente tengamos esto firme en nuestros corazones, que recibimos al Espíritu Santo una vez de que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Aparte de eso, somos parte del pueblo de Dios, somos su iglesia, lo mismo cuando creemos en Cristo Jesús. Y también somos sus hijos cuando creemos en Cristo Jesús. Todo esto lo vino a afirmar Pablo y lo va a seguir afirmando Pablo en estos dos capítulos. Entonces, todo por la fe en Cristo Jesús. Recuerden que es lo correcto, no por las obras. Estemos atentos y no creamos en las doctrinas que vayan en contra de la palabra que Dios nos va a estar mostrando. ¿Vale? Bueno, pues vamos a dar gracias. Señor, gracias por tu palabra. Una vez más, tú nos estás hablando a través de esta carta que escribieron a Gálatas, que por más de que intentemos acercarnos por ti, por medio de las obras, jamás lo vamos a poder hacer. Eh, Ayuda a nuestros corazones, ayuda a nuestras vidas, que nuestro espíritu y nuestra mente sepan de que es porque creemos en ti, Jesucristo. Y simplemente así es, creer. A pesar de que el mundo luego podría ver cómo puede ser así de sencillo, y es así. Existe un camino que recorrer, pero que igual el Espíritu Santo va a estar trayendo ese discernimiento a través de tu palabra, igual nos va a estar guiando, igual nos va a estar moldeando. Papito lindo, te pido que en mis hermanos quede esta palabra, de que sus corazones puedan tener esa semilla que va a estar dando fruto, que va a estar entrando y haciendo raíz profunda, para que cuando venga pues alguna otra predicación que podamos incluso escuchar o un podcast o algo así, podamos pararlo de tajo, Señor, y simplemente decir, no, esto va en contra de lo que la palabra dice. También te pido de que podamos nosotros tener esa hambre de ti, podamos adentrarnos más en tu palabra, que pueda llegar a ser tu palabra esa más dulce que la miel, que podamos tomar un balance y decir qué me sirve más el distraerme con esto o simplemente meditar en la palabra. No porque te desagrade el hecho de que nosotros pues podamos tener un momento de distracción, por así decirlo, en el mundo natural, sino que pongamos prioridades, mi Dios, y que podamos tener ese, como igual como vimos el domingo, esa disciplina igual, papá. Entonces, ponemos en tus manos la iglesia local de Maranata y queremos que tú obres, que tu Espíritu Santo igual se mueva entre nosotros, que podamos conocerlo aún mucho más y que podamos intimar aún mucho más contigo, Dios. Gracias por tu palabra, gracias por la verdad que estás mostrando en nuestras vidas y gracias, Señor, porque tu palabra ahorita la tenemos accesible, Señor.
Te damos la gloria y te damos la honra a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien,